De las cartas que escribió el apóstol Pablo, ninguna como las de Corinto. En esta ocasión vamos a examinar un pasaje de la segunda carta y vamos a comentar algo de la oración de los corintios. Nunca había pensado en estos términos, la oración de los corintios. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Ninguna carta de Pablo es como las que escribió a los corintios. Hay evidencia de que escribió Pablo cuando menos 4 cartas, aunque tenemos solamente conocimiento de 2 de ellas. Pablo en la segunda carta les habla claro y fuerte. Una muestra la vemos en 2 Corintios 7:8. Porque aunque os contristé por carta, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Esta carta a la que se refiere Pablo fue escrita después de la segunda carta. Quiero decir después de una segunda que había escrito. No me refiero a la llamada segunda carta a los Corintios. Lo que llamamos segunda carta viene a ser la cuarta, que escribió después de la tercera, de la que no tenemos referencias a lo que Pablo dice aquí. Una carta que había sido muy dura. Si Pablo dice que fue dura, me atrevo a pensar que fue más que la segunda. No obstante, aún en la segunda vemos algunos indicios de cómo Pablo hablaba a los hermanos. El punto es este: hablaba según la necesidad. Con frecuencia, y son los hijos los que más o se fijan o lo notan o reclaman las diferencias. Consientes más a mi hermanito, el mayor o el menor, o a mi hermana. Lo consientes más, a mí me regañas, a él no, a él le das permiso, a mí no, etc. Se quejan de la diferencia del trato. En realidad que es difícil que los padres traten de la misma manera a todos los hijos, porque el mismo padre, la madre, van cambiando con el paso del tiempo. Y por otro lado, las necesidades de trato de los diferentes hijos no es igual. Bueno, muchos dirían, viendo la segunda carta a los Corintios, que a Pablo le faltaba amor, que sería muy duro con ellos. Pero la encontramos rica en contenido y en resultado de bendición. La segunda carta contiene muchas enseñanzas, varias reprimendas, incluye algunos pasajes que incluso las ediciones titulan Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué lo defiende? La iglesia tenía muchas características negativas, la iglesia de Corinto. En lo personal, me sorprende cómo Pablo abre su corazón a esta iglesia de Corinto. La segunda carta, en el capítulo 6 y párrafo 11, dice: nuestro corazón se ha ensanchado a vosotros. Al decir nuestra, es un plural que lo usa Pablo en humildad. No dice mí, nuestro corazón se ha ensanchado, se ha hecho grande, le dice a los hermanos de Corinto, y lo repite de otra manera. Por lo general llegamos a abrir nuestro corazón, sentir confianza. ¿Con quién? Yo te pregunto, ¿con quién abres tú tu corazón? ¿Con cualquier persona? Puede ser que con cualquier persona platiques, inicies una plática con una persona conocida o desconocida, pero abrir el corazón, eso es otra cosa. Cada quien de manera diferente actúa en esto de abrir o cerrar el corazón. Si tú abres el corazón, puede ser que lo hagas con alguien que piensa de tu misma manera, alguien a quien tú admiras por sus atributos, sus cualidades, su manera de hacer las cosas, de hablar, de manejar los problemas, etc. Nos podemos abrir a alguien que creemos que nos puede ayudar. Pero en esta carta, Pablo se abre con una iglesia que ha mostrado poca madurez. Me llama la atención. Pablo los ha llamado niños en Cristo.
los ha llamado carnales. Segunda a los Corintios 1:3. Vamos a ver lo que dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, y la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también padecemos nosotros. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aunque en la primera carta los llamó niños carnales, no obstante, en esta segunda carta, Pablo abriendo el corazón, les dice que ha pasado tribulaciones, ha sido afligido de muchas maneras, fue abrumado más allá de sus fuerzas. Tal vez algunos hermanos en la iglesia de Corinto pasaban por problemas, o habían pasado. Pablo quiere decirles que esto no es algo extraño, es algo más bien común en la vida cristiana. Lo que Pablo les escribe no es solo para ponerlos al tanto de sus aflicciones, para que sepan, no, sino que quiere darles testimonio de su fe y esperanza en medio de estas circunstancias. Vamos a ver varias cosas que Pablo les enseña en este pasaje. Todos los cristianos llegamos a saber, por experiencia propia, lo que son problemas y aflicciones. ¿Tú no? Algunos son atribulados y otros son abrumados más allá de lo que se podrían imaginar. Es muy importante que lo sepamos. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien material, la pérdida de trabajo, la pérdida de oportunidad de estudiar para tener que trabajar, el tener que apoyar a algún familiar, a algún huérfano, a algunos padres que se quedaron sin apoyo familiar, a problemas económicos propios o ajenos, tener una enfermedad incurable o que un familiar querido cercano tenga una enfermedad incurable. Hay muchos tipos de problemas. Y a veces los cristianos no mostramos la empatía necesaria y debida para con los que sufren. Es más fácil juzgar, pensar. De mismo Jesús, la gente decía, y en Isaías dice, lo tendrán por abatido de Dios, por castigado por Dios y abatido. Bueno, algunos son señalados como, mira lo que le pasó, Dios lo castigó, yo por eso mejor. Y parece que nosotros somos mejores que aquellos que tienen problemas. En medio de la tribulación, y sobre todo habiendo pasado por esta tribulación Pablo en Éfeso, podemos darnos cuenta de que no hemos estado solos. Digo, en medio de las tribulaciones que nosotros pasamos, Pablo en Éfeso pasó una gran tribulación, todavía tenía problemas, pero la gran tribulación, la abrumación al grado de que Pablo perdió la confianza en seguir viviendo, bueno, eso ya pasó en la vida de Pablo cuando les escribe a los Corintios. Dios nos ha sostenido y nos ha protegido, es lo que podemos concluir cuando pasa todo aquello. Nos protegió durante y antes, durante y después de la tribulación, y es quien nos ha sacado adelante. Pablo quiere que los corintios sepan que Dios nos consuela, que además de que somos atribulados, pero que Dios nos consuela. Quiere que tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros, que nos ayuda y que después vamos a ver los problemas como cosa del pasado. Estas experiencias por las que a veces pasamos nos ayudan a comprender a nuestros hermanos que pasan por problemas también. Pablo les dice,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces las personas creen o sienten que sus problemas no los comprende nadie. En los grupos de AA son aceptadas las opiniones de todo mundo. Tú puedes opinar y te oyen. Si tú eres AA también. Si no eres AA, los oídos se cierran a cualquier otra opinión si van a hablar respecto al problema del alcoholismo. Bueno, hay la idea de que para entender los problemas de alguien es necesario haber pasado por esos mismos problemas. Algo hay de verdad en eso. Y se desprende del mismo pasaje que leímos. Somos atribulados para ser consolados, y con esa consolación nosotros podemos consolar a otros. Pero no es algo absoluto. Podemos apoyar, podemos comprender, podemos consolar a alguien en un problema, aunque nosotros no hayamos pasado por él. Pero bueno, este no es el tema ahorita. Todos nos enfrentamos a problemas de una manera u otra. Por eso podemos apoyar a quien tiene problemas. Todos los cristianos podemos ser consolados por el Espíritu Santo también. Es lo que Pablo también les quiere enseñar en este pasaje. Dice el versículo 4, el cual, refiriéndose a Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La palabra griega para consuela es parakalón. ¿Cuál es la palabra que usa Jesucristo para hablar del Espíritu Santo que enviaría? Paracleton. Es la misma palabra. El Espíritu Santo nos consuela, nos habla las palabras de Cristo, nos enseña todas las cosas, nos recuerda todas las cosas. Aquí Pablo dice que Dios nos consuela en todas las tribulaciones. De una o de otra manera nos va a hablar para fortalecernos. La Biblia llama el Padre de toda consolación. Es decir, toda la consolación viene de Dios. Dios nos habla de una y de otra manera para levantarnos, fortalecernos y llevarnos a un estado incluso mejor que el que teníamos antes. Él nos consuela a través del Espíritu Santo que está en nosotros. No es algo que solamente que nada más viene del cielo para nosotros, es algo que viene desde adentro. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es como Dios opera a través del Espíritu Santo que puso en nosotros. Ahora ahí en nuestro interior nos dice, nos recuerda que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que podemos contar con Dios. Y algo más en el contexto de lo que estamos tratando, que Dios nos consuela también a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Además de lo que Pablo enseña a los corintios en la carta, vemos aquí 3 cosas que Pablo nos enseña a nosotros, cristianos del siglo XXI. También aprendemos de lo que Pablo ha enseñado a los corintios, pero quiero decir que viendo la carta, nosotros el día de hoy habremos de ver algo que nos servirá. Lo primero es que el apóstol Pablo, que conocía muy bien a los corintios, en lo que respecta a su poca madurez, pudo confiar en ellos para abrirles su corazón. ¿A quién abres tu corazón? ¿Tú? ¿A cualquier persona? Ya lo comentamos. Buscamos a alguien que tiene más que nosotros en alguno o en otro sentido, ¿verdad? Pensamos, pues, para que me ayude. Pero Pablo pide a los corintios que oren por él. No solo eso, sino que les abre su corazón para decirles que ha sido afligido sobremanera. Creo que a nosotros nos costaría mucho trabajo identificarnos con la iglesia de Corinto, abrirnos con la iglesia de Corinto. Sería más fácil con la de Filadelfia, con la de Éfeso, con la de Galacia, con los de Tesalónica, con los de Berea, etc. Segunda Corintios 1:14 dice de la siguiente manera: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Así le dice a los corintios, segunda a los Corintios 1:14. Nosotros, Pablo, yo soy vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra.
Ustedes son mi gloria, le dice Pablo a los Corintios, para el día del Señor Jesús. La segunda cosa que podemos ver que Pablo nos enseña a nosotros es que Pablo les pide que oren por él. El apóstol ha enseñado en otras cartas que oremos unos por otros. El apóstol, si lo ha enseñado, entonces llega el momento en que les dice, oren por mí. El cristiano por lo general cuando tiene problemas busca a alguien más espiritual, alguien que tenga más tiempo como cristiano, alguien que estudió, alguien que conoce mucho de Dios, alguien que está bien preparado, y todo eso tal vez sea bueno y lógico. Pensar para que nos ayude, que tenga más experiencia, que sea mejor en alguno u otro aspecto. El error que pudiéramos tener es de fijar los ojos en las personas y no en Dios. En las personas que son buenas y no en Dios, que es el bueno. Cuando necesitemos apoyo en oración, pidámosle al cuerpo de Cristo que ore por nosotros. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Él y él y él. Ella y ella y ella. No es que ellos sean buenos o tengan mucha fe, sino que pedimos apoyo porque sabemos, comprendemos y aceptamos que Dios nos ve como un cuerpo y que tenemos que gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, apoyarnos unos a otros. Estamos unidos como un cuerpo por las coyunturas, los tuétanos. Entonces tenemos que pedir al cuerpo el apoyo. No se trata de que sean mejor, sean muy buenos, sino que somos un cuerpo y Dios quiere que nos veamos y nos procuremos como cuerpo. Tenemos mucho que aprender en eso de que nos veamos como un cuerpo. Dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo de la unción, el óleo que se puso en el sumo sacerdote Aarón. Hablamos los cristianos el día de hoy que la unción del Espíritu Santo, y pensamos en personas que tienen la unción, que fueron ungidos. Bueno, Dios unge a la iglesia cuando habitamos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como el rocío de Hermón. La semana pasada comentábamos algo del rocío de Hermón, lo delicioso que es sentir el rocío en esas tardes de calor, aún de día. Se siente el rocío de Hermón. Bueno, cuando los hermanos confían, se gozan y se integran a la iglesia, es como el buen óleo, es como la unción. Dios, para manifestarse en la iglesia, espera que sus siervos prediquemos la palabra, la sana palabra, que la creamos, que la creas tú y tú y tú, y que sepamos vivir como un cuerpo, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Una tercera cosa que Pablo nos enseña a nosotros cristianos del siglo XXI, además de lo que instruye a los corintios, es que debemos creer y esperar que Dios nos oye y concederá nuestra petición. Dice el versículo 11, después de pedir la oración de la iglesia, les dice: para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo ve la tribulación por la que pasó en Éfeso como una experiencia en la que solo esperaba en Dios ya. Su situación era tal que dice: para que nuestra confianza esté en Dios que resucita a los muertos. No tenía ninguna otra esperanza, nadie podía hacer algo por Pablo. Es decir, ni los cristianos que estaban cerca de él, ni las iglesias, no podían hacer nada. Cuando él estuvo en Éfeso, en su tiempo de tribulación, solamente Dios. Bueno, Pablo quería que pusieran su confianza en Dios, y de él viene la ayuda, el oportuno socorro. Dios espera que confiemos en él de esa manera, que le pidamos, que creamos y que esperemos su
respuesta. Pablo estaba muy seguro de ello y da a los corintios ahora la oportunidad de que lo vivan. Pablo no se limita a decirles, miren, Dios contesta nuestras oraciones, tenemos que esperar que nos oiga. No que tengamos que esperar. Es que Pablo les dice, no para informarles que tienen problemas, quiere que vivan la experiencia. Vamos a orar como cuerpo de Cristo y vamos a ver cómo Dios nos contesta. Y lo que vamos a experimentar después es que muchos vamos a estarle dando gracias. Gracias, Dios bendito, porque concediste a Pablo el ya ser libre de todos esos problemas. Me gusta algo que en una película con mensaje cristiano dice una persona a otra después de orar. Esa película muy conocida de un equipo, alguien que dirige un equipo de fútbol americano que perdía, lo lleva a ser campeón. Una frase por ahí que dice alguien, cuando ores a Dios para que llueva, si sales necesitas llevar un paraguas. Eso muestra que crees realmente. Pablo creía que Dios iba a contestar y quiso llevar a la iglesia a esa experiencia de orar para que después vivieran la experiencia de recibir la respuesta de Dios. Pablo pide oración a los corintios. Bueno, el más grande de los santos debe ser capaz de pedirle al más nuevo de los cristianos apoyo en oración en un momento dado. Juan Bunyan, un gran predicador de Inglaterra del siglo XV, escritor de muchos libros, autor del Progreso del Peregrino, un libro que al menos hace algunos años era el libro más editado después de la Biblia. Bueno, él pasó por su proceso de conversión. Fue un proceso, no fue rápido, fue lento. Algo que definió definitivamente a poner a Juan Bunyan en el camino del arrepentimiento fue escuchar a unas viejecitas humildes, cómo hablaban de la paz y el gozo que era la vida cristiana, cómo Dios contestaba las oraciones. No recuerdo el detalle exactamente, pero creo que ellas le ofrecieron a Juan orar por él. Lo cierto es que a partir de esa experiencia con estas viejecitas, Pablo se apartó de la vida que llevaba y ahora sí se encaminó y rindió su vida a Cristo Jesús. Pablo dice, para que por muchos sean dadas gracias a Dios por el don concedido a uno. Pablo les enseña también que con esta experiencia, que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Y si uno se goza, debemos gozarnos todos con él. Los cristianos se pierden mucho de las bendiciones de Dios porque no tienen confianza en los hermanos, no tienen confianza en la iglesia para integrarse y pedir en ocasiones cuando hace falta apoyo en oración a la iglesia. No se trata de tener confianza en los hermanos. Hay quien dice, no, es que yo no tengo confianza. No es que tengas confianza en los hermanos. Lo que Pablo quiere es que tengamos confianza en esa ley espiritual que Dios nos da. Oremos unos por otros como cuerpo de Cristo. Únete a los hermanos en el gozo, en la tribulación, en la tristeza, en todo, en la esperanza. Pablo no es que tenga confianza en la espiritual de la iglesia de Corinto. Si se tratara de pensar, ¿a qué iglesia les pido? Voy a pedir que una iglesia ore por mí. La última en la que se podría pensar humanamente hablando sería la de Corinto. Pero para Pablo no hay diferencia, porque Pablo está enseñando a todos, incluyendo a los de Corinto, les está enseñando y los está encaminando para que aprendan por experiencia propia que Dios oye las oraciones, que cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos viven juntos y en armonía. Pablo a los Efesios 1:18 les dice esta gran verdad y les dice que está orando por ellos, la iglesia de Éfeso, para que Dios les permita ver las cosas como Pablo las ve, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado.
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Jesucristo murió por nosotros. La carta a los Hebreos dice que incluso murió el testador para darnos herencia. Pero esta herencia está entre los santos, entre los santificados, es decir, en su iglesia, dentro de su iglesia. Dios quiere que esperemos sus bendiciones ahí, en el cuerpo de Cristo. Es a lo que Cristo nos llamó. Allí están las riquezas de la gloria, de la herencia de Cristo por nosotros. No es que la iglesia tenga mucho para darnos, es que Cristo nos dejó su herencia allí, en el cuerpo de Cristo. Aquí aprendemos en la iglesia de otros hermanos que tienen buen testimonio, que dan muestras de su fe. También aprendemos porque vemos la misericordia que Dios obra en las personas, y sobre todo cuando alguien se arrepiente de su pecado, se humilla ante Dios y se rinde a Él. Aprendemos de los errores de otros, aprendemos a tener paciencia, a perdonar y a amar. En el cuerpo de Cristo es el mejor lugar y es donde Cristo nos puso para ellos. Dios oye, es algo que quiero mencionar para terminar, que aparte de lo que he mencionado, que no se nos olvide esto. Dios oye las oraciones de los justos, así dice la Biblia. La oración eficaz del justo puede mucho, dice el apóstol Santiago. Bueno, Dios también tiene misericordia de aquellos que una vez fueron rebeldes, pero que ahora se arrepientan y se humillen ante Dios. Que Dios nos lleve a comprender y a vivir esa gran verdad. A Dios le agrada que oremos unos por otros. Dios te bendiga.